Vamos a la charla porque tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida al el investigador del área de desarrollo sostenible en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, Néstor Genis. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Un gusto estar por acá, muchas gracias. Oye, he estado leyendo, revisando, ustedes han coincidido con el Coneval y inclusive con ciertos puntos de la auditoría alrededor del programa Sembrando Vida, este estudio de riesgos de corrupción en los programas sociales, Sembrando Vida. Primero, pues preguntarte en el marco que me gustaría llegar a platicar sobre la visita de John Kerry, sobre todo, pues, ¿qué le va a presumir teniendo en cuenta todo esto que estamos revisando? Primero preguntarte sobre Sembrando Vida, ¿ha fallado o ha funcionado, Néstor? Muchas gracias, Gabriel. Pues mira, creo que más que una respuesta de sí o no, es una respuesta que tiene muchos contrastes. La verdad es que este programa es bastante complejo, es un programa que se ha ejecutado en muchos estados de la República con diferentes características y pues la verdad es que en función de cómo se ejecuta el programa, es decir, el personal operativo que tiene mucho poder de decisión, también Qué ver. influencia mucho en los resultados. O sea, por una parte podemos ver estados, municipios, localidades en las que pues realmente ha tenido resultados pésimos y también podemos encontrar algunos casos en los que podríamos identificar pues un resultado mucho mejor. Pero digamos que si tuviéramos que hacer un balance general, sí podríamos identificar severas pues, deficiencias en el programa que han mermado los resultados que se esperaban sobre este programa prioritario, que pues es uno de los eslabones fuertes de la política social actualmente en México. En este sentido, ¿qué ha fallado? Porque a mí lo que me llama la atención, sobre todo, es que pues con la visita de John Kerry, que es el enviado especial en el tema de clima de Joe Biden, ahora Sembrando Vida, pues de pronto como que toma una fuerza impresionante desde la narrativa presidencial de que es pues para atender el cambio climático. Pero por otro lado, semanas atrás, Néstor, no sé si coincidirás conmigo, de pronto era el programa emblema para poder atender la migración y evitar que se envíen los países expulsores más migrantes. Entonces de pronto siento como el dicho, ¿no? Tratan de cubrir demasiado y cubren poco. ¿Qué se ha identificado que se está haciendo mal? Así es, Gabriel, pues en ese sentido coincido plenamente contigo. La verdad es que uno de los principales problemas desde el diseño y su promoción ha sido esto que mencionas, de que no ha tenido bien definido el objetivo primordial del programa. Es decir, por un lado, se presume que tiene beneficios en la cuestión ambiental con la reforestación, que pues como de hecho lo mencionaron en el corto que veíamos antes, en el reportaje que veíamos antes, pues en muchos lugares del país ha tenido pues repercusiones contraproducentes, ¿no? En lugar de reforestar, pues ha habido serios problemas de deforestación para poder participar en este programa. Entonces, por una parte, como dices, cuando a lo mejor conviene más desde el discurso público, se presume como un programa de reforestación, pero no tenemos claros los indicadores que realmente den cuenta de estos resultados positivos en cuanto a cambio climático. Por otra parte, también se maneja como un programa que ayuda a las poblaciones con menos recursos pues a generar canales productivos que les ayuden a salir de esta situación de vulnerabilidad, de pobreza, pero también no hay indicadores en los cuales podamos tener claridad de que esto realmente esté sucediendo. Entonces, ahí de inicio identificamos un problema muy fuerte, que es no tener bien definido cuál es el problema central que va a atacar el problema, porque, Ya, pues como dices, el que mucho abarca, poco aprieta, y eso se traduce pues en claro. resultados pobres en alguno de los aspectos. Oye, leyendo un poco los resultados del estudio y que pues han coincidido, vaya, desde la perspectiva, digamos, como un programa medioambiental, ¿tú considerarías entonces que las metas no se están cumpliendo? Habíamos mencionado, bueno, que solo se plantó el 14% de lo que se tenía planeado y de esto solo sobrevivió el 7% del 14% que se plantó. Es decir,
aquí va mi pregunta. ¿Esto se le va a presentar a John Kerry, Néstor? Claro, esos resultados específicamente fueron de el 2019, que fue cuando Del 2019. realizamos. Ajá, exacto. El estudio, entonces en este año, pues seguramente serán unos resultados diferentes, pero a grandes rasgos sí no podemos identificar un avance concreto específicamente en cuanto a cambio climático como para presumirlo como un programa que atiende y ha sido realmente un éxito en cuanto a cambio climático, y en general yo pondría en duda el éxito en otros aspectos, no me parece que sea justo un programa que podamos replicar, que ha sido la intención del gobierno federal. Es decir, si tú no tienes claridad sobre los resultados y que ha sido un éxito para empezar en tu país, no tienes los elementos para poder replicarlo en otros países, como lo has mencionado, que se ha buscado en Centroamérica como una solución también para cuestiones migratorias, por ejemplo. Sí, sí, sobre todo teniendo en cuenta que partiendo de lo que me decías, porque puede tener, bien dices, en algunos estados puede haber funcionado, en otros no. Entonces, como programa nacional, me parece que no se podría dar la palomita como para decirle, a ver, señor John Kerry, lléveselo a Joe Biden porque esta va a ser la solución a nuestros problemas. Ahora, entendiendo los posibles riesgos, ¿tú verías en estos programas, en la falta de claridad sobre todo, porque nadie está diciendo que haya corrupción, pero vaya, la falta de claridad nos lleva a pensar. ¿Hay riesgo de corrupción con todos estos vacíos de información que existen, Néstor? Sí, claro, ese es uno de los principales puntos, la opacidad que pueda haber en un programa y que si bien, como dices, no necesariamente significa en primera instancia que haya corrupción, sí deja espacio para la misma. Y eso fue justo lo que quisimos hacer con este estudio de riesgos de corrupción en programas sociales, donde analizamos el caso de Sembrando Vida, en el cual identificamos estas áreas débiles, ya sea de opacidad, donde hay incongruencias, donde no se respeta lo que se estipula en las reglas de operación o en alguna otra normativa, y que abre la puerta para, pues, precisamente riesgos de corrupción. En este caso, en primera instancia, lo que identificamos es que no existe un sistema de información sólido y transparente que permita, por ejemplo, ver cómo se distribuyen los apoyos. Es decir, tú no sabes, o cualquier persona, cualquier persona que esté interesada en conocer más a detalle cómo se estén distribuyendo los apoyos, no puede tener acceso a esto. Incluso realizamos solicitudes de información y si bien nos presentaron información al respecto, no tiene claridad como para que se pueda hacer un análisis detallado y comprender realmente cuáles son los criterios bajo los cuales se está distribuyendo determinada cantidad de apoyos, determinado tipo de apoyos, etcétera. Entonces esto complica bastante y deja abierto el programa para la distribución arbitraria de los apoyos. Por otra parte, también existe un problema con la adjudicación de pues las compras. Normalmente se tiene que hacer una licitación en la cual participen diferentes empresas que puedan, pues, competir para hacer la mejor oferta. En este caso, de las compras que se hacen las grandes del programa, pues existe un fuerte problema con las licitaciones que se hacen mediante adjudicación directa. Es decir, la gran mayoría de estas no pasan por este proceso de transparencia y de competición como debería de hacerlo. Y si bien, digamos, en la ley se contemplan algunas excepciones bajo las cuales esto se puede evitar, pues lo ideal sería que no se llevara a cabo. Y entonces también ahí pues despierta otra sospecha, por ejemplo, ¿no? Otro elemento también es Sí. el poder. Adelante, adelante. No, te iba a preguntar ya para cerrar, porque nos tenemos que ir, tenemos que ir, disculpa, Néstor, pero tu opinión sobre la reunión con John Kerry, ¿qué crees que va a concluir esta reunión? Pues mira, me parece que es un tema que ha estado en la agenda del gobierno actual durante mucho tiempo, es algo que les interesa impulsar, no solamente para tener, digamos, esa medallita a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es decir, tengo un programa que ha dado resultados en cuanto a pobreza, en cuanto a cambio climático, que ha dado tan buenos resultados en mi país que ahora lo estamos exportando a otros países, ¿no? Y entonces yo creo que es algo que se va a mantener dentro de la agenda, pero el gobierno de Estados Unidos en su momento, ya hace un
par de meses, cuando estuvo esto pues en boca, expresó pues que no tenía interés en este momento en replicar este o algún otro programa. Yo creo que en gran medida porque sabe que pues no tiene de momento los resultados necesarios para poder replicarlo, y por otra parte pues porque no convence con estas pues estructuras que planea replicar en otros países, y es difícil que realmente se dé, por ejemplo, solución a esto que plantea en cuestión de migración. Entonces no sé la verdad qué tan factible y qué tanta beneficio consideran desde Estados Unidos para poder implementar estos programas. Me parece que de momento no va a haber un sí rotundo. Yo creo que va a ser algo que se va a estar negociando todavía y que se va a mantener en la agenda, pero de momento no me parece que vaya a ser un programa que se vaya a tomar en cuenta para este objetivo de replicarlo en otros países. Ya. O sea, todo va a quedar en la visita de relumbrón de John Kerry. Bueno, pues muchísimas gracias, Néstor Genis, investigador del área de desarrollo sostenible en Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, que por cierto platicamos precisamente sobre este estudio, sobre los riesgos de los programas sociales, en este caso de Sembrando Vida, que Ethos ha realizado. Muchísimas gracias, Néstor. Muchas gracias. Y bueno, nada más para recomendarles, también sacamos un reportaje sobre los proveedores consentidos en Sembrando Vida en el estado de Veracruz, por si gustan consultarlo en nuestra página de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Muchas gracias y hasta pronto. Buena tarde.